En esta ocasión vamos a ver el tema de la tabla periódica. Voy a explicarles, no con mucho detalle, pero sí para que recordemos qué es la tabla periódica. Bueno, la tabla periódica es donde están clasificados los elementos de acuerdo a sus propiedades. Para hacer esta clasificación participaron muchos científicos: Dobereiner, Newlands, Mendeleev, Moseley, Meyer, y bueno, fueron varios científicos los que intentaron clasificar la tabla hasta que se llegó a tener lo que conocemos como la tabla periódica actual. La tabla periódica consta de grupos o familias que son las columnas verticales. Aquí las tenemos. Estos son los grupos de la tabla periódica. Los grupos llevan varias numeraciones, pueden ser del 1 hasta el 18 o pueden clasificarse en los grupos de la familia A y los grupos de la familia B, donde estarían 8 y 8. Consta también de 7 periodos. Si ustedes observan, el periodo 1 solo tiene 2 elementos. El periodo 2, que vienen siendo los renglones horizontales, consta de 8 elementos, igual que el 3. Y tenemos el periodo 4 con 18 elementos. El 5, que también tiene 18 elementos. El 6 y el 7, que tienen 32 elementos. Si tomamos en cuenta que estos elementos corresponden al grupo 6, al periodo 6, y estos elementos corresponden al 7. El número de grupo nos va a indicar el número de electrones que tienen los átomos en su último nivel. Y el número de periodo nos indica el número de niveles que tiene cada átomo. Por ejemplo, el calcio tiene un átomo con 4 niveles, está en el periodo 4. El berilio es un átomo con 2 niveles, el hidrógeno con un solo nivel. Asimismo, les puedo dar ejemplos de que el carbono está en el grupo 4A y por lo tanto tiene 4 electrones en el último nivel. Aquí tenemos una numeración que va del 1 al 18, que es la nueva forma de enumerar a los grupos. Sin embargo, seguimos tomando en cuenta la antigua clasificación, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de la familia A y que se ponen con número romano. Esta es una explicación muy sencilla y ahora vamos a buscar estas palabras relacionadas con la tabla periódica resolviendo esta sopa de letras. Y aquí hay unas preguntas muy interesantes. ¿Cómo distingues a una persona fumadora de una no fumadora? ¿Conoces las enfermedades que produce el consumo de cigarros? ¿Qué sustancias químicas se emiten al ambiente cuando se fuma un cigarrillo? Vamos a contestar esto. Si no tienes la respuesta, puedes investigar o puedes preguntarles a personas que estén cerca de ti. Vas a leer el siguiente texto. Este es un texto que nos habla precisamente del cigarrillo, de los componentes que tienen. Y entonces el ejercicio que vamos a hacer al terminar esta lectura, vamos a poner todos los nombres de los elementos químicos, recuerden lo que es un elemento, de los que menciona la lectura, y vamos a agregar el símbolo del elemento. Luego después vamos a identificar los elementos del compuesto y a completar la información. Aquí voy a poner el nombre de los elementos químicos que forman la nicotina. Y bueno, pues quizás no tengamos mucha experiencia con este tipo de fórmulas, pero vamos a tener aquí carbono, hidrógeno, y aquí vamos a poner nombre de los elementos químicos que forman a todo este compuesto. Aquí vamos a poner el símbolo de los elementos.
Entonces realizamos todo esto, son fórmulas de compuestos muy conocidos como la nicotina, el monóxido de carbono, el benceno, el DDT, el cloruro de vinilo. Y bueno, vas a conseguir una tabla periódica. Si tienes la oportunidad, la puedes buscar en internet. Espero que tengas por ahí tu libro de secundaria, ahí tienes tu tabla periódica y vas a completar esta información que me indica el número 26, que me indica Fe, aquí tenemos el nombre del elemento y que me indica este número 55.8. Entonces vas a completar esta información que indica cada número, cada símbolo o el nombre del elemento. Aquí nos habla de Dmitri Mendeleev. Él fue el que clasificó los elementos químicos existentes, dándole forma a la tabla periódica actual. Ya sabemos que los elementos aparecen en filas en orden ascendente respecto a su número atómico y se les llama periodos. Los elementos del periodo tienen una masa creciente, mismo número de capas de electrones y radios atómicos similares. Los elementos que aparecen en una misma columna se denominan grupos y están identificados con números romanos acompañados de A o B, o también como lo vimos en la tabla anterior del 1 al 18. Los elementos del grupo tienen la misma valencia química porque tienen el mismo número de electrones en su última capa y tienen propiedades químicas similares. Con este pequeño párrafo, nosotros vamos a apoyarnos en la tabla periódica y vamos a complementar. No les mencioné los nombres de los grupos, pero por ejemplo, el hidrógeno está en los alcalinos, el berilio está en los alcalinotérreos, y así vas a ir poniendo el nombre del grupo en el que se encuentran, el número atómico que lo vas a buscar en la tabla periódica, su masa atómica, el grupo al que corresponden, el periodo y la valencia. Entonces, con el apoyo de tu tabla periódica, realiza este ejercicio. Y con base en la información anterior, vas a hacer una lista de características que determinen la clasificación de elemento químico. ¿Qué se tomó en cuenta para hacer una familia específica, es decir, un grupo? Y que pudieran estar varios elementos en el mismo grupo. Aquí tú vas a poner qué características se tomaron en cuenta. Vamos a buscar información para saber para qué se utiliza el cadmio, el tolueno, el arsénico y el amoníaco. Estos ya son elementos y compuestos químicos de los cuales vamos a buscar el uso o la aplicación. Luego vamos a hacer una lista de beneficios y perjuicios de elementos químicos presentes en los productos del uso cotidiano. Pero vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, ponemos aquí el nombre de un producto, los elementos que tiene y si hay un beneficio o perjuicio, vamos a anotarlo aquí. Contestamos para qué sirve conocer las características de los elementos químicos. Y ya completamos esta tabla. Aquí tenemos el elemento wolframio que se utiliza, ¿verdad?, en los focos incandescentes. Vamos a poner el símbolo, número atómico, el periodo y el grupo del indio, del rodio, y vamos a contestar este cuestionario. Puedes investigar, puedes apoyarte en tu libro de química de secundaria y contestamos este cuestionario y con esto terminamos un repaso de conceptos básicos, muy básicos, de lo que es la tabla periódica. Porque la tabla periódica es muy importante como herramienta química. Así que con esto terminamos nuestra explicación de las actividades que vas a realizar en tu cuadernillo.